Vivimos obsesionados con etiquetar generaciones, pero hay una que permanece en el silencio, la generación X, compuesta por los nacidos entre 1965 y 1980. En un mundo que analiza compulsivamente a los boomers y desmenuza cada tendencia de los centennials, ellos han aprendido a operar desde la penumbra. No son los abuelos quejumbrosos en redes sociales ni los jóvenes que revolucionan el lenguaje digital. Son algo más sutil, más esquivo. Tus compañeros de trabajo que rara vez piden un ascenso, los padres que no hacen unboxing de su paternidad, los arquitectos silenciosos del mundo digital que hoy habitamos, pero que ellos mismos frecuentan con discreta distancia. ¿Cuál es el origen psicológico de la generación X? ¿Qué lección fundamental aprendieron en su infancia? ¿Cómo se diferenció su infancia de la actual y no solo por la tecnología? La infancia que lo explicó todo. Para comprender su psicología hay que retroceder a una imagen concreta. Un niño de 8 años en 1978 con una llave colgada del cuello abriendo la puerta de una casa vacía. No había móviles, ni cámaras, ni la supervisión constante que define la infancia actual. Era la generación de la llave. Millones de niños que aprendieron la autosuficiencia no como virtud, sino como necesidad de supervivencia. En ese vacío doméstico, entre la merienda preparada en soledad y los deberes hechos sin supervisión, se grabó a fuego una lección psicológica fundamental. No siempre hay alguien ahí para ti. Esta no era una enseñanza teórica, sino una realidad vivida cada tarde. Si te caías, si rompías algo, si el miedo aparecía, la respuesta llegaba tarde o no llegaba. Así se desarrolló un pensamiento anticipatorio, una mente que calcula consecuencias 3 pasos adelante, no por ansiedad, sino por pura costumbre neurológica. Pero, ¿qué ocurrió cuando la autonomía aprendida en la infancia chocó con un mundo adulto que incumplía sistemáticamente sus promesas? El choque con un mundo de promesas rotas. Este entrenamiento en la autonomía chocó brutalmente con la realidad adulta. La generación X creció escuchando el contrato social tradicional. Estudia, trabaja duro, sé leal y todo saldrá bien. Y luego, una tras otra, vio cómo esas promesas se quebraban en los divorcios masivos de los 80, en la palabra despido entrando en el vocabulario cotidiano, en empresas que exigían lealtad vitalicia para luego cerrar plantas sin previo aviso. De esta brecha entre lo prometido y lo real no nació el cinismo, sino algo más complejo, un realismo defensivo. No es que carezcan de esperanza, sino que su esperanza viene con un plan B incorporado, con los ojos bien abiertos. Esperan que las cosas salgan bien, pero nunca se sorprenden cuando salen mal. Esta armadura emocional no es frialdad, sino el mecanismo aprendido para no romperse cada vez que el mundo incumple su palabra. ¿Por qué la generación X, siendo la creadora de Internet, desconfía tanto de la cultura digital de exposición? La paradoja tecnológica. Aquí reside su relación más contradictoria con el mundo moderno. Son la primera generación que construyó Internet. Escribieron su código, tendieron sus cables, vieron nacer la web, pero desconfían profundamente de la cultura de exposición que genera. Para la generación X, la privacidad no era un ajuste en configuración de red social, era el estado natural de las cosas. En su mundo juvenil, un error vergonzoso lo sabían 4 personas y al día siguiente se olvidaba. No había huella digital permanente, ni viralidad, ni archivo accesible. Por eso, para su mentalidad, exponer la vida privada a desconocidos no parece auténtico o empoderador. Parece sencillamente un riesgo innecesario. Su mantra internalizado es claro: cuanto menos sepan de ti, más seguro estás. Usan la tecnología, sí, pero como herramienta, no como escenario.
Para ellos, el verdadero poder no está en ser visto por todos, sino precisamente en poder elegir no serlo. Esta elección representa uno de sus últimos territorios de autenticidad, un espacio privado que, como aquellas casas vacías de su infancia, les pertenece solo a ellos. ¿Y cómo aplica la generación X su realismo defensivo al mundo laboral y qué estrategia de supervivencia desarrolla? En el mundo profesional, llevan el realismo defensivo a su expresión máxima. Muchos empezaron a trabajar adolescentes, no por enriquecer el currículum, sino por necesidad real. Vieron a la generación anterior ser destrozada por su lealtad a empresas que luego los desechaban. Así que internalizaron una ecuación diferente. La lealtad a una corporación es un riesgo y la lealtad a tu propia capacidad no. No son los que más hablan en reuniones, son los que, cuando todo se paraliza, dicen, déjame verlo, y resuelven el problema en silencio. Son depósitos ambulantes de conocimiento tácito, los que recuerdan cómo se arregló aquello la última vez. Su mantra no escrito es, no me des seguridad, dame problemas que resolver, y verás. Valoran la competencia demostrada sobre el reconocimiento efímero, porque han aprendido que en un mercado laboral inestable, ser indispensable es la única seguridad real. Funcionan desde lo que llaman la sombra, ese espacio donde se es imprescindible sin necesidad de ser visible. ¿Cómo convive en la generación X la independencia radical aprendida en la infancia con su capacidad silenciosa para ayudar a los demás? Aquí yace quizás su contradicción más definitoria. Son la encarnación de la independencia radical. Aprendieron a no pedir ayuda porque muchas veces no había nadie que pudiera darla. Pero si tú eres quien necesita ayuda genuina, aparecen sin aspavientos. No es colaboración en el sentido moderno de trabajo en equipo con reuniones interminables. Es un ya me ocupo, dicho en voz baja, una intervención práctica que allana el camino y luego se retira sin pedir reconocimiento. Su código no dicho es, yo no te necesito, pero si tú me necesitas, aquí estoy. No por heroísmo, sino por una reciprocidad práctica aprendida en un mundo donde la red de seguridad era escasa, y a veces los únicos capaces de tenderla eran quienes sabían lo que era caer sin ella. ¿Y cómo moldeó la exposición repetida a crisis económicas la resiliencia de la generación X y cuál es el costo psicológico de esa fortaleza? Resiliencia forjada en crisis repetidas. Su resistencia no es teórica, es un historial clínico. Fueron la fuerza laboral joven en la recesión de los 90. Estaban en la cumbre profesional cuando estalló la burbuja.com y consolidaban sus vidas cuando llegó el colapso del 2008. No leyeron sobre estas crisis, las vivieron en primera línea, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies repetidamente. Esta exposición constante no los hizo temerosos, los hizo estratégicos. Para muchos, la diversificación de ingresos no es una táctica de ambición, sino un instinto de supervivencia. Tienen una desconfianza aprendida hacia cualquier sistema que prometa estabilidad perpetua. Esta es también su fortaleza y su talón de Aquiles. Son excepcionales manejando crisis. Su cerebro entrenado en la imprevisibilidad se enciende cuando todo se desmorona. Pero les cuesta horrores depender de otros. Para ellos, pedir ayuda no es colaboración, es una señal de que su sistema de autosuficiencia, su identidad central, ha fallado. Han aprendido a navegar tormentas perfectas, pero a menudo lo hacen en botes salvavidas donde solo cabe uno. La última generación analógica. Fueron la última en llegar a la adultez en un mundo donde la información tenía costo físico. Horas en bibliotecas, búsquedas en catálogos de fichas, paciencia.
Lo que cuesta esfuerzo se integra de manera diferente, se valora distinto. Aprendieron que entender algo a fondo requiere tiempo y que el camino hacia la respuesta es tan importante como la respuesta misma. Esto los hizo buenos resolviendo problemas con las manos y la lógica. Si algo se rompía, no había tutorial en video, había que desarmar, observar, deducir. Desarrollaron una confianza práctica, la certeza de que, con tiempo y atención, casi cualquier sistema podía comprenderse y arreglarse. Hoy miran el océano de información instantánea y gratuita con una mezcla de asombro y escepticismo. Saben el valor de lo que ahora es tan abundante. Distinguen fácilmente la profundidad de la superficialidad. Para ellos, la sabiduría no es tener acceso a todos los datos, sino saber qué hacer con ellos, cómo conectarlos y, sobre todo, tener la paciencia para esperar a que el verdadero entendimiento cristalice. En la era de la inmediatez, esa paciencia se ha convertido en un superpoder invisible. ¿Qué dilema interno enfrenta la generación X como padres al haber dado a sus hijos la atención que ellos no tuvieron, pero temiendo haber perdido algo esencial en el proceso? Como padres, hicieron lo contrario de lo que vivieron. Dieron a sus hijos atención constante, validación, presencia. Rompieron el ciclo del desapego. Pero en su interior, a veces late una pregunta que rara vez verbalizan. ¿Toda esta visibilidad tiene un precio? En su lógica, forjada en la soledad, ser visible es ser vulnerable. Observan a sus hijos manejar 1000 estímulos simultáneos y se preguntan si sabrán lo que es aburrirse de verdad. No el aburrimiento que se resuelve con un smartphone, sino ese aburrimiento profundo y fértil que te obliga a confrontar tus pensamientos, a inventar, a salir al mundo sin un plan predeterminado. No es un juicio, es una curiosidad melancólica. Fueron la última generación que supo lo que era estar verdaderamente a solas, sin ser localizables, sin entretenimiento bajo demanda. Y aunque no quieren para sus hijos la desatención de su infancia, a veces intuyen que en ese espacio vacío, en ese silencio que ellos llenaron con autonomía, se cocinaba algo importante, una fortaleza interior que se construye sin público, sin likes, sin testigos. Les dieron un mundo de conexión constante, y secretamente se preguntan si no habrán perdido en el intercambio el arte sagrado de la desconexión. La generación X no es mejor ni peor que las que vinieron antes o después, simplemente es distinta. Creció en la bisagra histórica entre el mundo analógico que se desmoronaba y el digital que no terminaba de nacer. No tuvo un nombre glorioso ni una narrativa épica. Su experiencia fue la de ser el puente. Y los puentes no reciben aplausos, no son el destino pintoresco ni el punto de partida emocionante, solo están ahí, en el medio, sosteniendo el peso de todo lo que pasa por encima. Soportan las cargas del pasado mientras dan paso al futuro. Eso han hecho durante décadas, sostener estructuras económicas, modelos familiares, tradiciones culturales, a menudo adaptándolas en silencio, sin pedir permiso ni reconocimiento, porque ese es quizás su rasgo más definitorio. No necesitan que los vean. Su validación no viene de la atención externa, sino de la certeza interna de ser competentes, de ser capaces, de haber sobrevivido y seguir funcionando. Son la infraestructura humana, a menudo invisible, casi siempre imprescindible, la que mantiene las cosas en marcha cuando las luces brillantes se apagan y lo único que queda es el trabajo silencioso de sostener. En un mundo obsesionado con la visibilidad, con el personal branding y la documentación constante de la existencia, la generación X representa una filosofía alternativa. La potencia del anonimato, la fuerza de lo no dicho, la resiliencia de quien opera desde la convicción interna más que desde la validación externa.
no están desapareciendo. Están, como siempre, en el centro de todo, haciendo que las cosas funcionen mientras el resto debate quién merece más atención. Si al escuchar esto algo resonó dentro de ti, si te sentiste descrito o finalmente entendiste a ese compañero, a ese padre, a esa figura silenciosa en tu vida, entonces reconoce esto. Su psicología no es un caso aislado, es solo un ejemplo de un patrón mayor, cómo la historia invisible, las reglas no escritas de nuestra infancia y el mundo que nos tocó habitar, moldean silenciosamente nuestra mente, nuestros miedos y nuestra forma de amar sin que casi nunca nos demos cuenta.